adelante de una vez, haya o no consulta, saquen o no los votos, se convoque o no se convoque, pero para sacar de una vez el retorno a las horas extras cambiando la jornada laboral y para sacar la recuperación de los recargos por los dominicales y los festivos. Primera conclusión, sí, el gobierno le va a meter toda la ficha a ese proyecto. Y eso sería, Juan, lo que llaman los apostadores el premio seco, es decir, va a asegurar lo mínimo de lo que ha prometido el gobierno en esa reforma, es decir, conseguiría por lo menos sacarla adelante en el Congreso. Correcto. Segundo tema, el gobierno va a tratar de que la fórmula política se decida con un sí o con un no, pero no le gusta ni 5 la posibilidad de que la consulta se haga después de las elecciones presidenciales y de las elecciones de Congreso. Hay un argumento jurídico diciendo que no se puede, pero expertos constitucionalistas están diciendo que es posible extender esos plazos, pero el gobierno va a decir, señores del Congreso, antes de 30 días ustedes tienen que decir sí o no, no nos vengan con historietas. Independientemente de los intríngulis jurídicos, de si tiene razón quienes consideran que se puede hacer o no después de esos 3 meses, la razón de fondo verdaderamente, Juan, por la que se opone el gobierno es porque esta es su campaña política. La consulta es la primera cuota de la campaña política con miras al 2026. Por eso al gobierno no le sirve que eso se haga después del 2026. Y el gobierno va a poner toda su batería política y jurídica para que se saque la consulta, para que ganen en el Congreso y por supuesto para que haya una movilización popular. Y tercer punto, tenemos en este momento en la línea al senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto. Me da la impresión que el ministro le estaba bajando un poco la caña a la acusación personal y directa contra el senador Pinto, William. Sí, para no comprometerse justamente porque ante esa acusación lo que se requieren son evidencias. Es muy grave lo que ha hecho el presidente de la República de sembrar un manto de duda en torno a la posible responsabilidad del doctor Pinto en ese crimen que se ha mencionado como que hubiera sido motivado por él. Por tanto, pues si no hay evidencias, si no hay pruebas, puede haber alguna respuesta de carácter legal del doctor Pinto. Senador Miguel Ángel Pinto, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes que están a esta hora conectados en esta prestigiosa emisora. Muchas gracias, senador. Comillas, es el primer muerto gracias a las decisiones de ese Congreso. A Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la reforma laboral. Cierro comillas, lo escucharon todos los colombianos ayer. ¿Qué sintió usted y cómo reacciona, senador Pinto, cuando es acusado en un discurso presidencial, ni más ni menos, de haber causado la muerte de un ciudadano, de un activista social, de un líder social? Bueno, Juan, por supuesto, una sorpresa enorme. Todos esperábamos un discurso político, no un discurso agresivo y totalmente salido de lógica. Es un discurso irracional lo que hizo el presidente en el día de ayer, ejerciendo las funciones dictatoriales que ya hoy cree que él tiene en su mando. Primero, señalarnos de un hecho aislado que nada tiene que ver con las actividades del Congreso de la República, en una zona precisamente de gran conflicto provocada por la paz total. Es una zona tomada por disidencias, por distintos grupos guerrilleros, por bandas criminales, que es la zona de Miranda Cauca, que ha sido tradicional en torno a este tema. En hechos aislados que nada tienen que ver con eso. Le informan en el momento que ha muerto alguien que era del pacto histórico de Colombia Humana, mejor como lo dijo el presidente, y que le eche la culpa al Congreso de la República y a mí directamente por haber
archivado una reforma que estaba mal hecha, mal diseñada por el gobierno nacional, con vicios de constitucionalidad y que fue la razón por la que se cayó. Es un estado delirante del presidente de la República. Por supuesto que estamos muy preocupados, nos ha puesto una lápida en la espalda, pero ha sido toda la filosofía de su discurso en la intervención de ayer. No solamente nos señala a nosotros de un hecho que no tiene nada que ver con nuestra actividad, en un hecho aislado, como si fuéramos los provocadores de esa muerte, sino que además amenazó a todo el Senado de la República, porque si ustedes ven, él ondea así son todos los demás menos él, ondea una bandera rojinegra donde dice que el rojo es la libertad y la negra es la muerte, y que quien vote que no a la consulta, mire lo que le va a pasar, y ondea nuevamente esa bandera, es decir, amenazó de muerte a todo el Senado de la República que se atreva a decirle que no a la consulta popular. Eso fue lo que hizo ayer el señor presidente, constreñir al Congreso a tratar de intimidar y arrodillar al Congreso de la República para que nadie se atreva a decirle que no, y sino que se atreva a las consecuencias. Eso es de una gravedad inusitada. Hoy es el Congreso, mañana serán los magistrados de las Cortes los amenazados cuando tengan que tomar una decisión. Eso ha sido una política que ha venido trazando el presidente desde hace rato con sus famosos golpes blandos. Todo el que dicen que no es un golpe blando. Ayer dijo incluso que se iba a amarrar a la silla presidencial con hojas y que no iba a entregar la presidencia a la República. Bueno, pero dijo senador que eso es lo que íbamos a decir en la prensa, pero se rió, que era como un chiste. Pero mire, usted anunció acciones legales. ¿Cuáles? ¿Qué acciones legales va a tomar usted en contra del presidente por haber hecho esas acusaciones? Ayer mismo estuvimos trabajando con un equipo de abogados. Vamos a instaurar la denuncia penal correspondiente contra el presidente de la República en los órganos competentes. Aquí nos corresponde hacerlo en la comisión de acusaciones, aun cuando esta comisión sea inoperante, también arrodillada mayoritariamente al gobierno nacional, pero es nuestro deber dejar la constancia pública y el denuncio por los delitos de injuria agravada, calumnia agravada, por el constreñimiento y las amenazas que ayer hizo el señor presidente de la República, dejando la trazabilidad. Nosotros ya hicimos una ante la Corte Interamericana, esta es mucho más grave, vamos a volverla a meter también, vamos a ir hasta Washington a ponerla personalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a darla a conocer a la comunidad internacional. Colombia es gravísimo. El presidente no solamente nos puso a nosotros una lápida en la espalda, las amenazas que ha hecho contra el Congreso de la República son mucho más graves aún de lo que hizo ayer el presidente de la República en el momento de constreñirlo y amenazarlo en la forma en que lo hizo. Aquí no hay democracia, aquí él se está comportando como un dictador. Eso fue lo que ejerció ayer, esa facultad dictatorial que siempre lo ha querido, estaba obnubilado ayer del poder ante la manifestación en la plaza de Bolívar, y ya dijo que se quedaba, ya dijo que iba a matar a todo el que se atravesara cuando hundió esa bandera, al que le dijera que no. Esto afecta a la democracia en Colombia en todos los estamentos y en todos los niveles, y es un llamado de alerta a todos los diferentes sectores, a las cortes, a los magistrados, a todos los funcionarios que se atrevan a decirles que no, mañana serán objetivo militar, como ya aconteció en otras regiones del país. Eso es lo que está haciendo el señor presidente. Senador, muy grave, lo saluda William Calderón, muy grave lo que usted está asegurando, y a eso iban mis inquietudes. ¿Estamos ante un dictador? Es lo que está diciendo usted, un senador del calibre suyo y de la representatividad suya, está asegurando que el presidente que hoy tenemos en el poder es un dictador que amenaza de muerte y que está dispuesto a manejar el poder de esa manera. Pero por supuesto que el ejercicio que hizo ayer en su discurso fue exactamente el discurso de un dictador. Y no fueron chistes como lo dijeron ahí aislados, que eso es lo que va a decir la prensa por allí, que le bajen el tono, que fue lo que quiso decir aquí, fue que el tinto estaba demasiado cargado el que se tomó ayer. No, eso no es la excusa, que se pasó de como dicen allá, bueno, lo que consuma, lo que sea, eso no es la excusa para que un gobierno, un presidente de la República se haya expresado como se expresó ayer. Hizo una línea coherente durante todo el tiempo.
presidente nos señaló, empezó conmigo y con la senadora Nadia Ablel, prosiguió con todos los miembros de la Comisión Séptima, después se fue con todo el Senado de la República en pleno en su amenaza específica, después empezó a decir que el pueblo iba a revocar el Congreso y que no lo iba a hacer por vía de violencia, tratando de bajarle el tono a lo primero que dijo, pero que iba a cerrar el Congreso de la República si no le aprobaban con la facultad del pueblo, porque él se cree el pueblo, él se cree la resurrección de Bolívar, él cree que es la reencarnación de Gaitán, que el pueblo es él, y todo el que se atreva a decirle que no es un enemigo del pueblo, o sea, de él como dictador, fue lo que ejerció, dijo que se iba a quedar en el poder. Es una línea secuencial todo el proyecto, todo el discurso del presidente Petro, no fueron temas aislados, no fueron estados de momentos de locura como las que suele tener, fue absolutamente coherente en su discurso todo el tiempo llevando la misma línea. Él va por el Congreso, va a cerrar el Congreso independientemente de que le aprueben nada. La reforma a la salud fue completamente mal diseñada, jamás, ni siquiera el día de hoy saben cuánto les vale, nada les cuesta. Llevamos ya audiencias públicas nuevamente en la segunda fase y el gobierno no aparece por ninguna parte. Lo mismo pasó en la reforma laboral, una reforma laboral que le metieron micos por todas partes. Yo lo he dicho, yo no sé dónde tenían los asesores. Lo dije desde esa vez, el presidente radicó este proyecto con la firme intención de que se caiga en el Congreso, o para que si no se cae en el Congreso lo tumbe la Corte Constitucional, pero alguien tenía que echarle la culpa para poder hacer la campaña política con esta consulta. Hoy está enmarcado en la consulta. Unos congresistas liberales y otros de otros partidos radicaron dos proyectos que tienen que ver con las horas extras y con el reconocimiento laboral, que hoy están en discusión precisamente en la Comisión Séptima, a punto de ser anunciado. Hoy mete mensaje de urgencia, de insistencia, haciendo alusión como si el proyecto fuera el gobierno, de iniciativa parlamentaria, tratando de bajarse por las orejas de una consulta que sabe que va a fracasar. Y como sabe que va a fracasar la consulta, y en caso de que el Congreso no aprobara esta reforma, para dejársela al trámite de la consulta y que fuera el pueblo el que se expresara, él no le interesa que pase la consulta tampoco, porque sabe que no va a alcanzar las mayorías exigidas, sabe que eso es un fracaso, preguntas mal hechas, mal diseñadas, que no le dicen nada a la gente. Lo único que tienen que para venderle es el tema de los trabajadores en las horas extras. El presidente se está comportando de una manera que quiere que todo se le hunda en el Congreso de la República. Lo hace con esa intención de que no pase nada en el Congreso para poderse victimizar y poder salir a decir: cierro el Congreso, me quedo en la presidencia de la República. A esa es la línea final, y no amarrado con hojas, como dijo ayer. Él se quiere meter directamente en su proceso de reelección, que además paralelamente miembros del pacto histórico han venido promoviéndolo desde hace rato. Esto es una línea secuencial que se está comportando. Ayer se quitó la máscara, ayer se manifestó y se expresó como lo que está siendo un dictador en Colombia. Eso es el presidente Gustavo Petro hoy en país. También está muy radicalizado, senador, obviamente las críticas de última hora, pero la gente también siente que esto viene desde que sacaron a su hija del Fondo Nacional del Ahorro. Hay un tema aquí también no tiene nada personal. Que ver, escúcheme, no tiene nada que ver, venga, digo, no tiene nada que ver ese tema en lo que está diciendo con lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos la reforma a la salud y hundimos la reforma de la salud hace un año. Mi hija sale del Fondo del Ahorro hace un mes. Las posiciones mías, que las que he tomado, han sido estudiadas conjuntamente con todos los miembros de la comisión. Nosotros lo hemos hecho con criterio y con estudio y con argumentación. Y la reforma a la salud, acuérdense que se hundió en abril de hace un año. No tiene nada que ver una cosa con la... Mis motivaciones han sido jurídicas. Ustedes me han escuchado en las intervenciones que hemos hecho. Y no fueron capaces de refutarnos ninguno de los argumentos que nosotros dimos, porque el gobierno nunca ha querido sentarse a concertar. En la reforma a la salud, cuando dijimos sentémonos, concertamos, ¿qué quitamos? ¿Qué ponemos? ¿Cómo mejoramos los textos? Siempre nos dijeron: este es el texto, es el del gobierno, es este y ningún otro. Jamás se sentaron a concertar. Igual pasó con la reforma laboral. Y a la gente le han dicho mentiras. A la gente le están diciendo que el proyecto que se hundió en la reforma laboral era el que les hacía los reconocimientos de las horas extras y los recargos nocturnos. Esos eran 2 artículos de 80. Lo que la gente no le han dicho, por ejemplo, es que lo que querían hacer era fortalecer las centrales obreras, que acababan los pequeños sindicatos, el derecho de asociación, que le quitaban los beneficios a los trabajadores que no estuvieran sindicalizados, que se facultaba la huelga incluso en las actividades esenciales como el tema de la salud, como el tema de la justicia.
pudieran mañana, cuando no tuvieran gobierno, paralizar este país. Eso era lo que buscaba esa reforma, esa era su verdadera realidad. Por eso nosotros, cuando radicamos estos proyectos de las horas extras que fueron de iniciativa del Congreso, el Partido Liberal, por ejemplo, la presentó desde que comenzó este gobierno y no se la dejaron tramitar los del Pacto Histórico. Lo hizo el Partido Conservador en Cámara y se la archivaron, porque ellos querían meterla en su reforma porque era lo único que le podían vender. A ellos no les interesa a los trabajadores, les interesa solamente como bandera electoral. Hace 3 años, 4 años que estaban en campaña, hablaron de los estudiantes con las ICTs, les tomaron el pelo. Hablaron de los maestros, les tomaron el pelo, hoy los tienen completamente en crisis. Hablaron de las bonificaciones a los abuelos, les tomaron el pelo. No les quedan sino los trabajadores hoy como bandera electoral. Y por eso están enfocados solamente en este tema. ¿Por qué no metieron en la consulta preguntas de la reforma a la salud si es lo que más le está afectando hoy a los colombianos? ¿Por qué no le metieron? Si es que hoy tienen tomado todo el país por vitrina del propio presidente de la República, ¿por qué no hacen esas preguntas? ¿Por qué no hace preguntas de corrupción si la corrupción tiene tomado este gobierno? Y no venga a decir a mí ahora que es que mi posición y mi decisión es porque votaron hace un mes a mi hija, eso no tiene nada que ver. Lo dije en ese momento, afortunadamente mi hija tiene papá porque yo sí la crié. A mí eso no me preocupa, a mí me preocupa la representación que el pueblo me dio para legislar y lo he hecho de manera correcta, con argumentos y con criterios. Y pueden ver todas las grabaciones en los debates, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Escúcheme que se lo diga de esa manera. ¿Han escuchado ustedes la voz del senador Miguel Ángel Pinto? Molesto, está bien molesto, y no es para menos, ¿no? Está molesto. Si a mí me acusan y es que de haber matado a alguien, nada que ver. Pues, fue acusado, sí, ni más ni menos que de tener responsabilidad en la muerte de un ciudadano. En el gobierno, el protagonista es el ministro del Trabajo, a quienes ustedes escucharon hace unos minutos, y en el Congreso de la República claramente los focos están puestos en el senador Miguel Ángel Pinto, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana, y seguiremos muy atentos, senador Pinto, al proceso de formulación de sus denuncias y al avance de esta discusión en torno de la consulta. Gracias por haber estado con nosotros, senador. A usted, Juan, muchísimas gracias por la invitación. No tuve la oportunidad de escuchar ahí al ministro que usted menciona, el que dice que yo les doy, como es que dijo Tinto, con maranguango a las congresistas para convencerlas. No, yo los he convencido. ¿Qué es maranguango? ¿Qué es maranguango? Entonces, el que toma el tinto con cosas raras es el ministro allá en presidencia cada vez que va. El ministro le faltan muchos asesores. Pero ¿qué es maranguango? No tengo ni idea, toca que le pregunten al ministro que estaba ayer diciendo que era que yo había convencido a las senadoras, es que con un tinto con maranguango, que no tengo ni idea qué será maranguango. Pero por lo menos creo que pero busco en Google como maracachafa, una cosa así. Maranguango, yo tampoco había oído que es el seguramente eso es lo que se toman allá, pero en cualquier cosa ese tinto creo que es mejor que le ofrezcan contratos, dávidas, puestos, que los arrodillen, que los amenacen, cualquier otra cosa, que eso es lo que ofrece el gobierno nacional. Mire, dice, bebida a la que se atribuye la virtud de causar maleficios o de cautivar o embelezar a quien lo toma. Es un bebedizo. Sí, dice expresión utilizada en el Caribe colombiano. Don Juan Carlos Iragorri, usted que es nuestro campeón del lenguaje, ¿qué es maranguango? ¿De dónde sale la voz? Dice, la palabra maranguango es una expresión utilizada en todo el Caribe colombiano con la que se alude a una pócima realizada con mediaciones mágicas para amarrar al ser amado. Ay. Maranguango. Oiga, senador, lo que dicen que usted le echa al tinto. Entonces, ya me hicieron reír. Ahora sí es un privilegio, entonces, el tinto que yo le doy, que dice el ministro de Trabajo, que yo hago. Pero lo que hemos hecho es todo un tema, eso es como quereme también. Sí. Pues lo han escuchado ustedes. Y es un tema muy serio, a pesar del maranguango que a todos nos hace sonreír, pero es un tema muy serio el que estamos discutiendo, el que está entre manos. Es el futuro de la democracia, es el futuro de las relaciones laborales y, por supuesto, en una república democrática con separación de poderes, es lo que puede poner en peligro uno de los pilares institucionales para Colombia, que es la autonomía y la independencia de cada una de las ramas del poder público. Pero a ver, don Juan,
independencia y autonomía de cada una de las ramas del poder público? ¿No estaba el presidente el miércoles visitando en su lecho de enfermo supuestamente al procurador? Pues fue a visitarlo porque supuestamente estaba enfermo, como dijo el procurador, pero no le vi ningún lecho de enfermo. No, yo también lo vi muy alentado, lo vi alentado. Pero tampoco recuerdo, es decir, por más que se conozcan, no recuerdo nunca un presidente visitando en su casa a un fiscal, a un procurador, a un magistrado de la corte. Estaban tomando café. ¿Con maranguango? Lo que hay que preguntar es si tenían maranguango. Senador Pinto, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Creo que ya se fue. Pero ya se fue el senador. Don William Calderón. Aquí estoy. Bueno. No, le estaba diciendo que gracias por haber estado con nosotros y que obviamente está en juego mucho de lo que sustenta la institucionalidad colombiana. Gracias, senador, por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan, a ustedes por la invitación y la oportunidad que me dan, pero usted lo ha resumido. El futuro de la democracia en Colombia está en peligro. Y tenga cuidado con los termos de tinto, no sea que tengan maranguango y que de pronto se lo den a usted, senador. Sí, uno toca nunca cuidarlos, sabe. Pero muchísimo. Gracias, senador. Don William, iba a decir usted algo. Sí, le decía Juan que yo, la verdad, a lo largo de este gobierno recuerdo a algunos senadores que han sugerido, insinuado que el gobierno actual coquetea con regímenes dictatoriales y que pareciera que le gusta mucho de lo que ocurre en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. Pero por primera vez escucho a un senador como el senador Pinto diciendo directamente que lo que está pasando hoy en Colombia es una dictadura. Me parece sumamente grave lo que ha dicho el senador Pinto, que el discurso de ayer fue más que el de un presidente, el de un dictador. Es una alerta enorme la que hay que poner frente a estas palabras del senador Pinto, porque creo que es la primera vez que un representante del Congreso de la República